Ya, ok. Hola a todos, buenas noches. ¿Están allí? No escucho, Pati, ¿están muting? No, 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 Quiero saber. sí, eso están escuchando. Sí, Ya, ok. están contestando que sí. Sí, están por Ya, acá. ok. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La verdad que siempre, como ustedes saben, hemos tenido desayunos, pero dadas las circunstancias, encontramos que quizá era mejor hacerlo a esta hora. Y la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por tener la avidez de conocer y de aprender cada día más cómo es que colegas nuestros y empresas están trabajando temas vigentes en el tema de la gestión de personas, ¿no? Eh, Asimismo, yo espero que cada uno de ustedes y sus familias, todos estén sanos. Nos tocan vivir momentos muy difíciles. Creo que esto va a ser una experiencia que pasará a la historia, y así como se habla de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o de la depresión del año 29, creo que esto se va a transmitir a nuestros hijos, nietos, y es una experiencia tremenda la que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos los que nos acompañan ahora, al menos creo ser un grupo de personas que tenemos suerte de tener ciertas condiciones que nos permiten enfrentar una situación así de la mejor manera, pero al mismo tiempo sabemos que hay mucha gente y muchos compatriotas que están pasando momentos muy difíciles, ¿no? Y la gente de menores recursos en realidad. Y sí me pregunto lo que hubiese pasado en manos de algún otro presidente, de si realmente hubieran reaccionado en la forma como están reaccionando, donde están atacando varios frentes, ¿no? Primero, las personas más vulnerables; segundo, las empresas, los sectores, es decir, como que pensando en todos un poquito, y son temas muy complejos, porque de hecho el Perú en temas de infraestructura y de informalidad, pues creo que nos falta muchísimo todavía, ¿no? Pero nosotros desde donde estamos cada uno podemos dar nuestro granito de arena y contribuir a que las cosas o esta etapa de crisis por el COVID lo podemos manejar de la mejor manera. Así que gracias y bienvenidos, ¿no? ¿A ti? Sí, ¿Vas a avanzar? Ahí ajá, está. ahí está. Para las empresas que son nuevas, el club pues es una iniciativa de Great Place to Work desde el año 2013, y en la realidad es la idea de crear un espacio donde podamos interactuar de una manera periódica, líderes, expertos en gestión de personas, y que nos permita tratar temas de actualidad, compartir ideas, preguntar. Y de lo que se trata es, muchas veces estos temas que se tratan acá, es cómo es que la persona que nos acompaña y que es el presentador o el que va a hacer su speech hoy día, trabaja estos temas en sus empresas, ¿no? Porque los libros te dicen muchas cosas de qué hacer, pero justamente en este tipo de desayunos tenemos la suerte de contar con personas que nos apoyan en esta iniciativa y nos dicen qué hacer, pero también el cómo lo enfrentan, cuáles son los problemas que tuvieron al implementar la acción o cómo salieron de ellos, es decir, con una total transparencia y generosidad que a la larga nos ayuda mucho a todos nosotros, ¿no? Y con las preguntas y la red de contactos que se forma, la verdad, el hecho de que todos podamos aprender de la experiencia de cada uno de nosotros. Las empresas socias este año son todas las que vemos acá, son alrededor de 45, 50 empresas. Como ven, hay algunas empresas que son nuevas, otras que ya nos vienen acompañando en el pasado, y a todas ustedes muchísimas gracias, porque la verdad que sin ustedes no podríamos estar teniendo esos momentos de interacción y de compartir, que es de eso que se trata, y de aprender, por supuesto, ¿ya? Entonces, el tema que se va a desarrollar hoy día es el desarrollo de competencias y habilidades digitales. Nos acompaña Milagros Paredes. A Milagros la conocí hace varios años cuando fui a visitar una empresa de energía para contarle el trabajo que hacíamos. En ese momento creo que no la pude convencer, pero me da mucho gusto que ahora Milagros sea parte de nuestra red entre comillas, fans de Great Place to Work, que nos ayudan de alguna manera a propagar el trabajo y la importancia de gestionar adecuadamente a las personas y cómo eso contribuye al éxito de los resultados del negocio. Para contarles un poquito sobre Milagros, Milagros es magíster en comunicación,
con posgrados en recursos humanos y responsabilidad social corporativa, es licenciada en psicología, tiene 20 años de trayectoria profesional en la gestión estratégica de stakeholders internos y externos de grupos multinacionales en los sectores financiero, telecomunicaciones, energía y logística. Actualmente es gerente central de desarrollo y sostenibilidad de Lima Airport Partners. Ya le preguntarán a ella los más afectados en todo este mes y medio, 2 meses que nos toca. Ha liderado equipos y proyectos de recursos humanos, comunicaciones, responsabilidad social y mejoramiento de procesos. Es presidente del Consejo Consultivo en Paradero, espacio de innovación en diseño, estrategia y mindset. Consultor y advisor en construcción reputacional, transformación cultural e innovación. Speaker y docente en reputación, sostenibilidad e innovación. Y tiene varias certificaciones, entre ellas el Certified Agile Leadership, Certified Scrum Master, Certified International Trainer Design Thinking del método Lombard, Creativity Toolkit Consultant, tiene un Master's en Learning and Certified, Practitioner en Points of View, Certified Basadur, Profile Administrator. Es decir, tiene una experiencia y un conocimiento envidiable, Milagros, la verdad, y te felicitamos por todo ello. Y nada, yo creo que el tema que vamos a tratar, que es desarrollo de competencias y habilidades digitales, es un tema que hoy lo necesitamos más que nunca, donde de alguna manera a la fuerza las empresas hemos tenido que utilizar el home office, y se dice inclusive que ha tenido que pasar esto para que el país, en el país la implementación de estos trabajos a distancia, y por lo tanto todavía en el mercado habemos, y me incluyo yo, personas que tenemos ciertos todavía problemas en ser 100% digitales, y que el mundo nos está llevando eso, ¿no? Y definitivamente esta crisis y la pandemia de alguna manera ha acelerado este cambio. Y si uno ve las cosas por el medio vaso lleno, quizá esto es un impulso que necesitábamos para alinearnos más con los países desarrollados y que nos llevan años luz en esto. Entonces ya no quiero hablar más. Milagros, te doy todo para ti, la pantalla, el audio también, y nada, con muchas ganas de escucharte y aprender de todo lo que sabes. Gracias, Ana María. De nada, de nada. Y gracias, Patti, también por la invitación. Gracias a todos los que se han conectado. Me sumo también al deseo de que todos se encuentren bien en casa, con sus familias, y que este contexto nos permita no solamente sostenernos de manera solidaria, sino también poder ayudarnos a encontrar y a ver posibilidades. Y eso es un poco también lo que quiero compartir con ustedes. Patti, no sé si tú quieres explicar la dinámica o... Bueno, la dinámica es... ¿Me escuchas? No. ¿Hola? ¿Sí? Ahí. Bueno, la dinámica, tenemos 45 minutos para la exposición de Milagros, y luego unos 15 minutos o 20 minutos de pregunta, dependiendo la cantidad de preguntas que haya. Y nada más. Y empezamos. Las preguntas son vía chat, ¿no? Vía chat, sí, puede ser por chat o también sí, por chat, mejor, por chat, sí. Ellos también creo que tienen una opción de preguntas y respuestas en la parte de abajo de su pantalla, y si no, por chat, sí. Sí, perdón que interrumpa, quizá después, al final, en un momento, la persona que quiera hablar públicamente lo puede hacer, ¿no? Y algunas personas que lo manden por chat también, o sea... Ani, ¿sí? Ani, no, ¿sí? no van a poder hablar, solamente están en modo escucha, sí. ¿Ni siquiera al final tampoco? No, en esta ocasión no. Ya, ok, perdonen. Ok, sigamos. Está muy bien. Listo, entonces voy a compartir la pantalla. No sé si... Patti, ¿me confirmas que la pueden ver? Sí, sí la vemos. Ya, perfecto. Entonces, desarrollar habilidades digitales. Vamos a ir de frente al tema, y quería invitarlos a, si es que tienen un iPhone, pueden señalar la pantalla con la cámara y les va a aparecer, van a entrar directamente a una página que se llama Slido. Si no tienen un celular, un iPhone, lo pueden hacer con su lector de código QR, o pueden tipear en el browser lo que aparece en la pantalla, sli.do.
e inmediatamente les va a pedir un código, el 24554. Cuando ustedes ingresen, les va a aparecer una pregunta que dice, menciona las competencias digitales, menciona competencias digitales, ¿no? Podríamos partir por la definición, pero básicamente lo que quiero es listar con ustedes todas aquellas competencias digitales que aparezcan en sus cabezas. Entonces, yo puedo tipear, por ejemplo, Data Analytics, y pongo Send. Y puedo añadir más respuestas. Si conozco una competencia digital, digito una, pero si conozco más de una, pues digito todas las que conozco. Y en ese sentido, lo que quiero hacer ahora es migrar a compartir ahora esta página para ir viendo cómo va el resultado. Alguien digitó el código, no importa. Entonces, lo que vamos viendo son algunas innovación como competencia digital, resiliencia, flexibilidad, ciencia de datos, e-commerce. Las palabras que van creciendo son porque más personas las van digitando. Dos cosas. Esta herramienta es una herramienta conocida, es una herramienta que se utiliza ya hace muchísimo tiempo y que te permite tener una interacción tecnológica con la gente con la que tú te reúnes. Entonces, estamos empezando esta sesión practicando también una de estas capacidades digitales, que no solamente está relacionada al uso de la herramienta. Y eso es lo que me parece interesante de la nube que se va formando ahora, ¿no? De que estamos hablando cuando hablamos de competencia digital, no necesariamente estamos hablando de la herramienta. Y entonces van apareciendo palabras como empatía, como adaptación, como agile, predictividad, mindset, interesante, cambio, fuera. Esa no sé qué será, pero interesante que la pongan también. Listo. Vamos a dejar que la nube vaya creciendo para ver cómo termina. Es bien interesante que haya digamos, aparecido innovación, ¿no? Porque innovación finalmente es una competencia digital. Es como para conversar. Gracias a todos por compartir las respuestas. Vamos a volver ahora a la presentación. Y entonces, ¿qué cosa es una competencia digital, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo la defino? Hay muchísimos estudios y muchísimas lecturas a las que ustedes pueden recurrir. Y yo no voy a entrar en el tema de la transformación digital y en todos los conceptos que ya sabemos. Solamente los quiero invitar a reflexionar y a observar, digamos, el mundo alrededor de nosotros, ¿no? El cómo hacemos las cosas hoy. Para quienes son mayores de 30 años, creo que somos testigos de ver cómo el mundo va cambiando, ¿no? Cómo se hacían las cosas hace 30 años atrás y cómo se hacen las cosas ahora. Para quienes tienen la oportunidad de tener Alexa en su casa, yo miro eso, miro este aparato, este desarrollo y digo, ¿cuáles son las competencias digitales que estuvieron detrás, o las competencias o las habilidades que estuvieron detrás para poder tener un producto así en casa? Entonces mucha gente lo primero que dice es, bueno, coding, ¿no? Programación, diseño, un poco de ingeniería industrial, ¿no? de ingeniería ahí detrás. Pero hay otras competencias, y varios de ustedes las han mencionado, ¿no? Que tiene que ver con esta capacidad de observar a mi cliente, de entender qué le está pasando a ese consumidor. Y entonces de esto se trata. Estamos hablando de que vivimos en un mundo, en un entorno que está completamente influenciado por la tecnología, todo. Mira, está frente a una laptop que antes era gigante y ahora pesa menos de 1 kilo. Celulares, podemos tener hasta 2 por persona, televisores inteligentes, ascensores inteligentes,
los sistemas de control de asistencia, o sea, todo a nuestro alrededor está lleno de tecnología, en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Y entonces para desarrollarnos profesionalmente en este entorno, yo necesito desarrollar habilidades y es importante tener un consenso sobre la definición de competencias digitales porque hoy el entendimiento es bien asociado a la herramienta, ¿no? Y en ese contexto, en ese terreno, la primera pregunta para ustedes es, cuando hablan de competencias digitales, cuando se acercaron a este espacio para conversar sobre competencias digitales y cómo desarrollarlas, ¿de qué estábamos hablando? ¿No? ¿De qué es lo que querían conseguir o qué es lo que quieren conseguir en sus organizaciones? ¿De ser digitales o de hacer digitalización? Que es muy diferente y es importante mencionarlo porque muchas empresas, muy grandes incluso, todavía no diferencian este concepto y nos quedamos en el entrenamiento, en la capacitación en herramientas, en metodologías, más que en el desarrollo de esas habilidades que permiten justamente el ser una persona digital o el desarrollar el perfil digital. Entonces, hablamos de muchas de estas competencias que las encontramos en muchos de los estudios que podamos leer de Deloitte, de McKinsey, ¿no? Incluso yo justamente estaba hablando con una persona y yo le decía, oye, o sea, hay estudios que datan de, no sé, del 2012 incluso he encontrado, en donde ya te hablaban muchos especialistas de los skills que vas a necesitar en el futuro, ¿no? El famoso concepto del futuro en el trabajo. Y ya desde hace mucho tiempo, 2012, 2013, se estaban hablando de estas capacidades y de estas habilidades. Entonces, claro, ahora llega el coronavirus y todo el mundo dice, pucha, necesito acelerar, necesito que mi gente piense diferente, necesito que los baby boomers puedan engancharse con la velocidad de la transformación digital, necesito que ellos piensen distinto. Claro, pero igual se nos avisó hace varios años atrás para poder desarrollar. Y eso nos lleva a tomar conciencia de que estas capacidades de las que hablamos, estas que tenemos listadas allí, que en principio son las que harían marcar una diferencia entre la supervivencia de una organización en el contexto en el que vivimos y otra que no, nos lleva a pensar que necesitamos activar varias otros conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estas competencias digitales están asociadas a una serie de habilidades que es lo que finalmente determina la cultura digital de la que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de los especialistas o de las voces especialistas en los temas de pronóstico, el World Economic Forum hace mucho tiempo también nos habían anunciado que para poder prosperar, para poder subsistir en una economía que está impulsada por la innovación y la tecnología, necesitamos que nuestra gente, y que necesitamos que el perfil de una persona que quiera generar valor en este contexto, tiene que tener competencias asociadas a la colaboración, la creatividad, la resolución de problemas. Y entonces, nuevamente, no se trata de cómo hago para que una persona pueda acostumbrarse a utilizar el sistema, acostumbrarse a utilizar webinar para comunicarse, sino cómo hago para que desarrolle una serie, una batería de características que lo van a volver permeable para poder ser mucho más rápido y aprender y encajar en este mundo acelerado. Entonces, Patricia me comentaba, cuando hablábamos previo a la preparación de este espacio, decíamos, bueno, finalmente, ¿qué es lo que esperan tus asociados, ¿no? ¿Qué es lo que espera la gente que va a participar? ¿Qué es lo que quiere saber? Y entonces Patricia me hacía llegar una serie de preguntas y el tema está, yo lo que le decía a Pati es que estamos acostumbrados, nuestros modelos de aprendizaje desde el colegio, bueno, ahora han ido cambiando esos modelos, pero básicamente aprendemos, vamos a un espacio de aprendizaje, nos sentamos y esperamos recibir, ¿no? Recibir recetas, recibir rutas, recibir cómo hacer. Incluso los espacios de buenas prácticas como estos,
hay mucha gente que todavía, digamos, recibe este contenido y regresa a donde trabaja y quiere implementar esas prácticas. Hoy estamos en un contexto de altísima incertidumbre, altísima, ¿no? Rayando en el límite de lo caótico, ¿no? Porque hay muchísimos frentes desordenados, muchísimos frentes que atender, y claramente esto es, como no tiene precedentes, nadie sabe cómo manejar las cosas, más allá de que en las redes sociales hayan un montón de opinólogos y gente diciendo y criticando y sin proponer otras soluciones. Pero el tema es que en contextos inciertos no hay buena práctica que sirva, ¿no? Entonces, en contextos inciertos de lo que se trata es por eso es que sirve la agilidad en contextos inciertos. Y por eso es que las competencias digitales se fundamentan en una serie de digamos, desarrollos que pasan también por una transformación de la mentalidad. Entonces, si ustedes me preguntan cómo hago para transferir competencias digitales en mi gente, cómo hago para poder desarrollar a la gente más allá de la generación a la que pertenezca, cómo hago para que la gente quiera ser partícipe de las actividades que tenemos en los entornos digitales. No hay una buena práctica y no hay una receta. Y no van a seguir funcionando esos modelos en donde tú vas, te sientas y recibes la receta. Y estos espacios, y esperaría yo que al final no solamente poder recibir preguntas, sino también modelos, ejemplos de cómo se están haciendo, porque de lo que se trata en un contexto de incertidumbre es de ensayar una alternativa, probar, ver si no funciona y corregir rápidamente o mejorar rápidamente esa iniciativa. Entonces lo que yo les traigo ahora es un poco el camino en base a mi humilde experiencia y también en base a la experiencia de mucha gente con la que he tenido la oportunidad de conversar. Primer paso para desarrollar competencias digitales, invierte en transformar el mindset. ¿Qué cosa significa transformar el mindset? Significa trabajar algunas cosas que no estamos muy acostumbrados a trabajar en las organizaciones, ¿no? Los modelos de innovación y de creatividad proponen este primer elemento que les estoy mencionando, ¿no? ¿Y por qué? Porque se sabe y se ha comprobado de que muchos procesos transformacionales, muchos procesos de innovación fallan por un stopper que es mental, que tiene que ver con aquello que yo pienso, aquello que yo creo y las expectativas que yo tengo en relación a ese cambio que tú quieres hacer. Entonces, tú hoy día quieres venir y decirme que hoy tengo que trabajar diferente, tengo que utilizar herramientas digitales, tengo que trabajar de manera colaborativa, tengo que ser empático, tengo que tener objetivos cruzados con otras áreas, pero yo, baby boomer o no baby boomer, tengo una serie de juicios en relación a eso. Un montón de cosas que yo pienso, un montón de preocupaciones, de temores y la suma de una serie de cosas que pasan por mi cabeza que van a convertirse en un bloqueo para yo poder aceptar esa propuesta o esa invitación a desarrollar habilidades digitales. Entonces, la primera, digamos, propuesta de este nivel, de este primer nivel, es identifica esos juicios, creencias, expectativas que tiene tu target frente a las competencias digitales. Lo otro es, y esto es también temas de gestión de cambio, ¿no? O sea, cuando hablamos de competencias digitales, de insertar competencias digitales o desarrollarlas, el aprendizaje es un proceso de cambio. Entonces, utiliza el modelo de cambio de tu preferencia. Lean Change Management, ADKAR, el que tú quieras, el que te sirva, Kotlin, el que quieras. Pero busca incrementar la necesidad de desarrollar competencias digitales, pero también disminuye la ansiedad de hacerlo. Entonces, acá yo me pregunto, ¿por qué mi papá de 80 años se atrevió a cambiar su celular por un smartphone? ¿Por qué ahora chateo con él por WhatsApp? ¿Por qué él entra a Facebook? ¿No? ¿Qué cosa lo motivó a él? Teniendo 80 años, ¿no? Y lo mismo con mi mamá. Y lo mismo esa misma pregunta la puedo hacer no solamente con las personas
que por un tema de edad yo pensaría de que tienen una mayor resistencia al tema, sino hay un montón yo me he encontrado con un montón de gente joven que también tiene resistencia al tema, a la gestión de redes sociales o a la presencia de redes sociales o al entorno digital, porque hay muchísimo miedo, ¿no? Como no conozco, como es una caja negra, no sé lo que pasa adentro, entonces desconfío porque pierdo el control. Entonces, y esto está asociado con un par de caminos más que recomiendo, y es no solamente capacites a tu gente, no solamente las sientas, digamos, ponlas en un aula, virtual o no, para sensibilizarlas sobre la transformación digital. Y esto lo estoy hablando porque en la experiencia en consultoría nos pasaba mucho de necesito que vengas, des una charla sobre transformación digital porque necesito que la gente empiece a sensibilizarse con este tema porque vamos a hacer cambios de sistemas y tal y tal. La propuesta aquí es, no es suficiente ni entrenar ni compartir una visión, ¿no? Si yo le digo a mis colaboradores, de acá a 10 años o a 3 años o a un año vamos a hacer esto y esta es nuestra visión y tal, no es suficiente declararla. Necesito que la gente la experimente y necesito que experimente el valor de la transformación. En este sentido, yo necesito que mi colaborador experimente estas competencias digitales y el valor que genera en su vida personal. Y lo otro es impulsar la inclusividad y la diversidad, que es otro elemento que a mí me ha funcionado, porque son grandes gatilladores del mindset de crecimiento, ¿no? Porque es lo que pasa, me siento yo con un grupo diverso y en ese momento sobre esa mesa se van a ver confrontados todos los sesgos, juicios, y además en ese contexto de caótico se potencia la generación de ideas, ¿no? Entonces, primer paso para desarrollar competencias digitales, uno, definamos competencias digitales, ¿no? Ten claro qué cosa quieres, si quieres herramientas o quieres desarrollo digamos, del perfil digital. Si es esto segundo, entonces mi primera recomendación es invierte en transformar el mindset. Acá hay un breve diagnóstico para ustedes, y acá los invito a no que lo respondan en voz alta, pero digamos, a que se hagan la pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos en nuestra mentalidad? ¿En el lado fijo, en el lado poco flexible o en el mindset de crecimiento, ¿no? Y acá es, ¿cuánto tiempo inviertes tú? ¿En dónde se va tu tiempo? Cuando estás en reuniones, cuando estás en conversaciones con personas, en hacer preguntas cerradas o preguntas exploratorias. ¿Y para cuándo es esto? Y ya lo hiciste, en lugar de otras preguntas que podrían... ¿Y esto que estás proponiendo, qué valor podría generar? ¿Qué crees que no estás tomando en cuenta? Otra pregunta de diagnóstico. ¿Inviertes más tiempo buscando mejores prácticas o entendiendo a tu cliente? Muchas veces pasamos mucho tiempo escuchando qué es lo que hace aquí, qué es lo que hace allá, qué es lo que hace allá. Mucho, mucho tiempo. No digo que se tenga que dejar de hacer, por favor, pero sí pasa más tiempo entendiendo a tu cliente, escuchando a tu cliente, estando cerca de lo que hace, de su trabajo, de a lo que se enfrenta, para a partir de ahí identificar qué cosa es lo que necesita y qué cosa es lo que lo motiva. ¿Inviertes más tiempo haciendo o curioseando? ¿En qué se nos va el tiempo? ¿Dónde está nuestra agenda? ¿No? Si no tienes tiempo de leer, si no tienes tiempo de investigar, si no tienes tiempo de generar espacios colaborativos, hay algo que digamos que te está retrasando en tu desarrollo, y finalmente es un mindset que no te va a permitir impulsar una cultura digital. ¿Inviertes más tiempo ensayando o haciéndolo perfecto? Es el ensayo-error, la dinámica que acelera el desarrollo de esta mentalidad digital. ¿Inviertes más tiempo en los porqués o en los cómo? ¿No? En el cómo podría ser para. ¿Cómo podría? Esa es una pregunta que abre, que amplía y amplifica la mente. ¿Inviertes más tiempo en la queja o en la posibilidad? ¿No? Hay mucha gente en la compañía, no sé si les pasa a ustedes, que es, pero esto no sucede, pero esto no pasa, pero yo dije no sé qué, bueno, y lo vemos en el contexto social ahora, ¿no? El diagnóstico te permite a ti tomar conciencia de dónde estás parado para ver qué cosa tienes que desarrollar en función de esas competencias digitales que tú tienes que promover, y además te permite hacer un diagnóstico de tu equipo también. Algunas prácticas en base a mi experiencia, muy simples, pero que van generando justamente esta transformación de mindset, ¿no?
En varios comités de gerencia en los que he tenido la oportunidad de participar, no es común explorar en cuáles son esas creencias que acompañan al equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un proyecto y de pronto el activar y profundizar en qué juicios y creencias están detrás de ese proyecto, o en este caso de desarrollar las competencias digitales, ¿no? Otro ejemplo de acciones que pueden hacer es con el equipo de recursos humanos, para quienes están familiarizados con la herramienta de constelaciones, no constelaciones familiares, sino constelaciones aplicado a las organizaciones, utilizar esta dinámica con el equipo para generar conciencia frente al desafío. ¿Dónde estoy parado frente a ese desafío? Para saber cómo me voy a movilizar y qué es lo que tengo que activar. Puedes utilizar ahí esta plataforma Miro, o puedes utilizar Mural para hacerlo, que sirve también para creación de ideas. Con equipos de recursos humanos y de comunicaciones es fundamental hacer este trabajo de identificación de insights. Conversa con tus early adopters, conversa con tus laggards frente al desarrollo de competencias digitales. Identifica cuáles son sus dolores y frustraciones, porque a partir de ahí vas a desarrollar estrategias, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hago para...? Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que tienes que invertir tiempo y acercamiento para ellos, ¿no? Y hoy se puede hacer de manera digital también. Perdón el error de tipeo, en el comité cuando tengas tus comités de área, sorpréndelos con espacios de experimentación de alguna habilidad digital o de alguna herramienta digital, ¿no? Hace poco, en las primeras reuniones que estoy teniendo con el equipo que tengo a cargo, el grueso de ellos no conocía una herramienta digital que llevé. La expliqué brevemente y ahora ellos las están utilizando en sus reuniones y en sus actividades. Entonces, estás insertando una serie de acciones, estás cambiando las prácticas, ¿no? Gestiona la emoción, eso también es bien importante. Con Baby Boomers lo que a mí me ha funcionado es involucrar a la familia, y entonces es a través de los hijos, a través de los cuales generas este desarrollo y capacitación. Y con los millennials, a mí lo que me funciona es trabajar con los referentes, ¿no? Con los referentes que son, digamos, a quienes ellos escuchan, a quienes ellos respetan. Ya está. Esta es una última. En una organización con modelos tradicionales, lo que hemos hecho también es insertar equipos diversos para resolver problemas, ¿no? Podemos hablar más de esto. Mili, antes de seguir, hay una pregunta referente al tema de dinámica de constelaciones. ¿Qué herramientas usas? Mencionaba dos. Yo he utilizado Miro y he utilizado Mural. Entonces, claro, constelaciones normalmente lo tienes que hacer de manera física, pero en este contexto, estas dos herramientas me han servido porque, o sea, utilizas el post-it o utilizas una figura para ubicarte dentro del mapa de Miro. Podríamos hacer, si quieres luego te puedo pasar una plantilla de cómo normalmente funciona, ¿no? Pones el propósito en el centro o el objetivo en el centro, la gente se ubica qué tan cerca o qué tan lejos está de ese propósito y en función de los otros jugadores, y a partir de ahí exploras a través de una serie de preguntas para justamente encontrar esos stoppers o aceleradores de las personas que podrían hacer que funcione mucho más rápido la transformación o la inserción de una habilidad, en este caso si es que la utilizamos para el desarrollo de competencias digitales. Miro y Mural, cualquiera de los dos, Mural o Miro. Las dos que estoy utilizando yo. Si saben de otra, ahora lo conversamos. Entonces, primera fase, trabaja en la transformación del mindset. En la segunda fase, mi recomendación es inyecta aceleradores de desarrollo. Entonces, cuando tengas una organización muy tradicional, atrae talento digital. El tema es cómo atraes talento digital a una organización que es digital. Y de eso vamos a hablar. Una de las formas, por ejemplo, que he visto y que ustedes seguramente han visto en el mercado también, es que se organizan las empresas, plantean problemas, organizan hackatones, participan en una serie de candidatos recién egresados, y esa hackathon sirve como una plataforma de reclutamiento y además como un programa de reconocimiento. O sea, te sirve para muchas cosas, ¿no? Reputacionalmente es súper poderoso. Genera proyectos colaborativos y dale visibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una empresa industrial que lo que hizo fue utilizar un piloto
tú puedes empezar de muchas maneras. Una de las maneras, una de las rutas es mejorando procesos. Entonces, utilizó como excusa la mejora de procesos para invitar a personas de diferentes áreas, no necesariamente del proceso que se estaba buscando mejorar, y a través de metodologías ágiles generas un pensamiento diferente en este grupo, y luego cuando esta gente regresa a su área, inserta y transmite y genera la necesidad de tener una forma diferente de trabajar. Otra acción, permeabiliza el mindset con experiencias y comunicación, ¿no? Muchas empresas, seguramente ustedes ya lo han hecho también, han empezado a implementar los Fuck Up Nights dentro de sus organizaciones para contar justamente casos de error, o utilizan también las herramientas de storytelling para tener espacios en donde se generan conversaciones sobre, y eso lo que va haciendo es permeabilizando la mentalidad. Y entonces las personas van notando de que se están hablando de cosas que nunca se han hablado. Tiene que hacerse obviamente de una manera transparente y consistente, ¿no? Y de pronto están hablando personas que no siempre han hablado, porque normalmente hablan los gerentes en las organizaciones tradicionales y jerárquicas, y eso va generando una aceleración en el desarrollo de estas competencias y habilidades digitales. Lo otro es inserta pequeños cambios en la manera como se hacen las cosas. Esto también está relacionado a change management, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es que en los comités gerenciales se exponen los colaboradores. Invitamos a un colaborador a que exponga. Y sobre eso se analiza y se plantean, digamos, todos los gerentes de las áreas plantean soluciones o plantean alternativas o identifican temas para trabajar. Y lo otro es activa plataformas de co-creación, ¿no? Hay muchos problemas que tiene la compañía y hoy se hacen mesas colaborativas para solución de problemas. Y para esto también hay plataformas digitales que se pueden utilizar. Otro diagnóstico para ustedes, preguntas. Hay muchas creencias que a veces vamos a tener sobre los aceleradores o stoppers en la organización. Algunas de ellas las pongo acá. La pregunta para ustedes, para la reflexión es si estas creencias forman parte de de la manera como ustedes se están aproximando al desafío de desarrollar talento digital o habilidades digitales. Si alguna de estas está presente en su aproximación, entonces hay que explorar qué cosa es lo que está detrás de, ¿no? Por ejemplo, oye, yo tengo que desarrollar talento digital o competencias digitales en mi organización, pero en mi organización el 60% son personas por encima de los 60 años o de los 50 años, por lo tanto, y tengo muy poca gente joven. Voy a empezar con la gente joven porque es más fácil desarrollar con ellos las competencias digitales. Esa es una creencia que si no la validas, puede ser un stopper para tu estrategia. Yo estoy segura de que muchos de ustedes probablemente me den la razón. Yo he encontrado en la empresa en la que estoy ahora gente mayor de 50, 60 años con habilidades digitales mucho más desarrolladas que gente joven. Entonces, ojo con las creencias y los juicios, ¿no? Hay que hacernos conscientes de ellos para poder darle una segunda mirada e incluirlos dentro de nuestra estrategia. Les dejo estas creencias para que las puedan explorar, incluso para que las puedan explorar con sus equipos. Y como tercer elemento, lo primero, hemos hablado de cómo hago para insertar competencias digitales. Primero, transformar el mindset. Dos, cómo hago para acelerar el proceso de desarrollo de habilidades digitales. Inserta aceleradores. Y lo tercero es ahora cómo lo hago sostenible, ¿no? Para sostener el desarrollo de las competencias digitales necesitas una cultura digital. Y ahí viene el problema, que mucha gente, por lo menos de lo que he visto, muchas áreas de recursos humanos o digamos algunas áreas aisladas en una organización intenta desarrollar competencias digitales, no solamente herramientas, pero está inmerso en una organización que bloquea eso. Entonces, mi propuesta es que claramente hay que hacer un trabajo de transformación cultural para que la cultura sea la que soporte estas competencias y habilidades, ¿no? En el entorno digital o en la cultura digital
El propósito es relevante. El liderazgo coherente y consistente es relevante. Un liderazgo que además impulse la experimentación, la exploración, ¿no? Valores, los valores son relevantes y yo tengo que explorar si mis valores, aquellos que tengo declarados hoy, compiten contra esas competencias o no. ¿No? Yo puedo tener como competencia digital, por ejemplo, el cuestionamiento. Y dentro de mis valores, yo puedo tener en una organización muy tradicional, no sé, pues para decir algo simple, el respeto a los mayores. ¿De qué manera eso se puede entender? Entonces, ojo que con que los valores de tu organización no compitan con esas competencias digitales que quieres implementar, ¿no es cierto? 2, las prácticas internas. Las prácticas tienen que priorizar este ecosistema digital. Entonces, si yo tengo una organización en donde quiero fomentar las competencias digitales, pero no, y esto es pre-COVID, pero no voy a implementar home office, no voy a implementar trabajo remoto, es como que medio inconsistente, ¿no? Entonces, hoy ya no nos queda otra porque ya estamos en trabajo remoto y probablemente así continuemos en mucho tiempo y muchas posiciones se van a tener que reinventar en función a eso. Entonces, ¿qué prácticas dentro de mi organización están facilitando el ecosistema digital o la vivencia de esas competencias digitales o no? Otra cosa a observar son acciones y declaraciones que promuevan el aprendizaje constante, ¿no? Con acciones y declaraciones me refiero a por ejemplo, estas cosas, estas frases que dice la gente o estos pensamientos que son explícitos o implícitos en las organizaciones, ¿no? Siempre se ha hecho así. Este es un clásico, pero hay muchísimas declaraciones mucho más simples y menos evidentes que no necesariamente van a facilitar el aprendizaje constante, ¿no? Entonces, tienes que identificarlas para comunicacionalmente desarrollar una estrategia distinta para insertar declaraciones diferentes que permeabilicen tu cultura. Porque si no, tus competencias digitales van a ser solamente en una isla y esas personas en esa isla van a terminar siendo espectoradas por una cultura que no permeabiliza el desarrollo de estas competencias. Lo otro son relaciones o estructuras que fomenten la flexibilidad y la colaboración. Si tienes estructuras muy jerárquicas, va a ser muy complicado. Si tienes un modelo de gobernanza en donde además tus procesos son sumamente burocráticos, es muy complicado. Y lo otro es importante que los objetivos hagan match con la relevancia de esas competencias, ¿no? Si yo tengo como dentro de mis objetivos, imagínate que tenga dentro del área de auditoría, que se ejecuten 15 auditorías mensuales. O sea, si yo estoy fomentando a través de mis objetivos una cultura de control, va a ser complicado. Porque finalmente con las competencias digitales yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de exploración, yo estoy hablando de ensayo-error, yo estoy hablando de otras cosas. No quiere decir que no tenga procesos ni procedimientos, pero pueden ser opuestos y hay que tener ojo con eso. Así que un breve diagnóstico, ¿a qué dedica más tiempo tu organización? Tu organización dedica más tiempo en dar contexto para que la gente tome decisiones y desarrolle criterio, o dedica más tiempo a dar instrucciones y procedimientos, así hacemos las cosas, ve y ejecuta. ¿A qué dedico más tiempo? ¿A comunicar estrategia? O a comunicar, ahí hay otro error de tipeo, pero a comunicar estrategia o a comunicar funciones, ¿no? A transparentar las decisiones o a centralizar las aprobaciones. Entonces, esta serie de preguntas te pueden ayudar a tomar conciencia de dónde está tu organización y en función de eso construir una estrategia para incentivar el camino a la transformación, ¿verdad? Esto va a quedar con ustedes. Ahora los quiero invitar otra vez a Slido. Esta vez voy a activar una segunda encuesta para conocer qué herramientas digitales colaborativas conocen. Si hacen refresh en el aplicativo, les va a salir esta pregunta. Mili, ¿puedes colocar otra vez el código del Slido? Por si... Sí, el código lo tienen ahorita en pantalla, es el 24554. Ponen sli.do en su browser y les aparece una siguiente pregunta. ¿Qué herramientas digitales conocen? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner Slido.
Slack, Trello, muy bien. Zoom, G Drive, perfecto. Mentimeter, genial. Monday. Monday no conozco, mira. ¿Qué más? Hay una herramienta que me encanta que es... sí, creo que ahí está. Sí, vamos a ver. Ahí van apareciendo Microsoft Teams. Teams está funcionando muy bien. ¿Alguien ha utilizado RetroFan o RetroFan creo que es? Es una Jamboard, es buenísima. RetroFan funciona mucho para retrospectivas. Lo utilicé hace poco y muy, muy chévere. Zoom. Zoom es el millonario ahora. De hecho, hay muchísimas herramientas. Nadie ha puesto WhatsApp todavía. Meet está muy bien. Y hay herramientas internas, ¿no? Las redes sociales internas que tengas dentro de la compañía, Workplace, ahí está. Genial. Gracias por eso. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuántos de ustedes están usando esas herramientas? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque finalmente entiendo que los perfiles con los que estamos reunidos el día de hoy es gente sobre todo que viene de RH, ¿no? Lo conversaba con Patti más temprano y lo digo hace ya un buen tiempo, para mí recursos humanos ha dejado de ser el famoso business partner, ¿no? Para mí es un business enabler. Para mí el business partner tiene esta capacidad, el HR tiene la capacidad de poder activar y acelerar el negocio a través de muchas herramientas y somos los primeros los que tenemos que permeabilizarnos y transformar esta mentalidad y practicar y entrenar y curiosear, no solamente en herramientas digitales otra vez, sino también a través de leer e informarnos y explorar diferentes disciplinas de cómo las puedo integrar a mis estrategias de gestión. Y un poco con esto quiero ir ya cerrando, hablamos de una nueva gestión de talento que conduce y que impulsa la maduración digital de la compañía. Ojo, no solo con el liderazgo en la gestión del cambio de cuando voy a insertar un nuevo ERP, sino con este proceso de transformación de la mentalidad y con este insertar prácticas diferentes en la cultura de la compañía para hacerla mucho más permeable y tener gente que activar la curiosidad en las personas, activar la motivación en las personas. Estrategias de microaprendizaje, lo leí hace un tiempo. ¿Por qué el microaprendizaje? Porque vuelve mucho más flexible el proceso de desarrollo, en donde pongo en el centro a la persona y eso implica una chamba mucho mayor, pero te permite ser mucho más preciso en los caminos que tú tengas para desarrollar a la gente, ¿no? Entonces, y ahí entran todas las herramientas de gamificación y etcétera que ya muchos de ustedes conocen. El otro tema es que la gestión del talento y para permeabilizar la cultura, RH tiene que construir marca y reputación. No solamente la famosa marca empleadora, sino básicamente generar un proceso tal de construcción de engagement que eso me permita proteger no solamente a la marca ante la incertidumbre, sino mantener conectada a mi gente, que es lo que finalmente en este contexto a muchas empresas que han venido trabajando estos temas los ha ayudado. Porque mucha gente se ha mantenido conectada y productiva, no solamente por el miedo a perder el trabajo, sobre todo porque quiere sacar adelante a la organización y quiere acelerar el proceso de transformación de su organización. Y eso se los hablo por la experiencia también de ahora, ¿no? Y finalmente, un RH que desarrolle capacidades más que competencias y que diseñe servicios más que procesos. Hay una fuente que es Gartner, que tiene varios estudios. El último de ellos es cuáles son estas prioridades que tiene recursos humanos para el 2020, ¿no?
Y entonces ellos hablan ya de dejar de trabajar el top-down y empezar a trabajar a otro nivel. O sea, yo empiezo a trabajar al revés, a insertar el cambio en las bases y a partir de ahí generar la aceleración de la transformación cultural y el desarrollo de capacidades, ¿no? Les voy a dejar igual este material y el link para que ustedes puedan explorarlo. Hoy, además, como muchos de ustedes ya saben, todos estos marcos ágiles están incorporándose en el perfil de recursos humanos y en donde las estrategias, en donde yo, digamos, partía de arriba hacia abajo otra vez, ¿no es cierto? De diseñar una estrategia y luego implementar una serie de programas y mediciones. La sugerencia ahora es trabajar de abajo, no de ahora, ya de varios años, es de abajo hacia arriba, en donde yo identifico las necesidades, dolores de mis stakeholders, y a partir de ahí desarrollo trabajos colaborativos en donde hago intervenir de manera transversal diferentes áreas para poder construir soluciones que me permitan gestionar personas. Y entonces estamos hablando de un perfil de RH con las características que ustedes ven a la izquierda, ¿no? Que cuestiona, que es capaz de pararse frente a un comité y hacer preguntas y decir, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto no calza con lo que queremos conseguir. Un RH que es curioso, que se mete en el negocio, no solamente entenderlo para poder hacer la famosa inducción, que se mete en el negocio para ver de qué manera puede aceitarlo para generar procesos de transformación y desarrollo de capacidades de la gente, ¿no? Es fundamental en un proceso de inserción de habilidades digitales que RH sea el primero en el que pase por este proceso de incorporación de estas nuevas habilidades. Y eso es un poco lo que quería traerles el día de hoy, y estoy dejándoles para ustedes algunos links y algunas fuentes de temas que pueden explorar. Por ejemplo, hay una herramienta que no vi que pusieran, que era el Power BI, que es para Data Analytics. Digamos, SurveyMonkey deja de ser una encuesta que sea suficiente, ¿no? Hoy utilizamos nosotros, por ejemplo, el Power BI para hacer encuestas y a partir de ahí analizar data, y es mucho más poderoso, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es, les dejo estos links para que puedan explorar y ensayar. A partir de aquí, digamos, no van a encontrar una receta en el mercado, pero lo que pueden hacer es construir sus propias recetas y sus propios modelos a partir de otras prácticas y otras disciplinas, ¿no? Behavioral Economics, por ejemplo, es algo que debería estar dentro, Patti, del catálogo de desayunos. Ya te pongo ahí la responsabilidad. Porque creo que es una aproximación muy, muy relevante para las estrategias de gestión, ¿no? Así que esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Mantengámonos, quedamos abiertos acá a preguntas y bueno, dejo mis datos y el código QR ahí para mantenernos conectados. Todavía no tenemos preguntas, creo que ya contestaste la pregunta que te hice. Vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien nos hace alguna pregunta. Ani. Vale. Ani, ¿nos escuchas? ¿Dónde está? A ver si tenemos preguntas. ¿Aló? ¿Hola? Ahí está. Sí. Sí. ¿Tienes Sí, alguna pregunta? Estamos acá. No, bueno, yo pertenezco, como les dije, previo a este chat, pertenezco pues a la generación de ya gente, podría decir cero digital, gratamente sorprendida por la presentación que has hecho, Milagros, porque me he dado cuenta que no sé nada. Cuando has pedido que pongan las herramientas, me quedo en WhatsApp, que no la pusieron, en Microsoft Teams y Zoom. La verdad que no paso de eso, y sorprendida de ver que de las personas que han participado ahora, muchas de ellas ya están trabajando con herramientas, ¿no? Herramientas de este tipo, y definitivamente el mundo cambió, ¿no? El mundo ha cambiado y el camino va por ahí. O sea, creo que se hace imprescindible para las empresas treparse en ese tren
o carro, porque de lo contrario, la velocidad, entiendo que la velocidad de toma de decisiones acá es totalmente diferente a lo que implicaría hacerlo de manera tradicional, ¿no? Entonces, realmente gratamente sorprendida y no sé cuál es la opinión de las personas participantes. De verdad me encantaría conocer qué opinan. No tenemos preguntas por el momento, creo que no sé si ha quedado Bueno, clarísimo. Creo que está claro porque no tenemos preguntas. O no hay preguntas, o no hay curiosidad, no, de o todas repente las hay por anteriores. ahí algo, no sé, por ahí hay algo, muy buena presentación. No hay preguntas, pero hay Sí, nos dicen que todo muy claro, súper claro. Gracias, gracias por el feedback. Yo sí tengo una pregunta, Milagros. Sí, claro. Sé que has pasado por algunas empresas y ahora estás en Lima Airport. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia de llegar? ¿Qué tan digital puede estar el app, ¿no? O sea, o qué tanto trabajo tienes por hacer, cuál ha sido la receptividad de la gente, cómo pueden recibir a una persona que viene prácticamente en cohete a la empresa y cómo enfrentarte a culturas más tradicionales. ¿Puedes contarnos tu Mm. experiencia en ese sentido? Sí, sí, claro. Y te agradezco la pregunta. Cuando yo he llegado ahora en marzo, o sea, una semana antes del COVID, ¿no? De hecho, me Ya. dicen Milagros COVID Paredes, o sea, prácticamente, ¿no? Yo he llegado cuando ya, digamos, la empresa había tomado la decisión de iniciar un proceso de transformación y había hecho varios cambios. En la segunda mitad del año habían hecho un trabajo de planeamiento distinto eh, y habían ya tomado algunas decisiones, ¿no? Entonces, hay planes estratégicos establecidos y acordados que ahora, al propósito de COVID, ha sido un zamaqueo. Y yo lo que noto es, yo he encontrado gente con mucha apertura, gente muy comprometida, gente muy además involucrada y conocedora del sector. Sin embargo, siempre una de las cosas que yo he aprendido en el tiempo es que mientras más experto me sienta, mucho menor permeabilidad va a haber. Entonces, en este proceso de crisis también es una oportunidad para conocer las falencias y los vacíos que tenemos. Y en ese contexto, también en este tiempo he tenido la oportunidad de conversar con los CTOs de otros aeropuertos y ciertamente estamos por detrás tecnológicamente hablando y en términos de competencias digitales, yo diría que también nos falta desarrollar. Lo importante es que he encontrado permeabilidad en el C-Level, permeabilidad en el equipo gerencial y en el grueso de la población, un hambre por hacer cosas diferentes, porque hay un amor y una pasión bien grande por el sector y por el aeropuerto y la historia y todo lo que ha tenido que vivir hasta ahora y lo que está viviendo ahora. Entonces, como tú decías también en algún momento, esta crisis muy, muy complicada económicamente, está golpeando mucho al sector, son como 23.000 empleos los que se ven afectados, y no hablo del app, sino de la comunidad aeroportuaria. En este contexto, o sea, digamos, lo positivo es que hay una permeabilidad y una apertura a poder aceptar un proceso de transformación acelerado, ¿no? Sí, ay, bien interesante lo que cuentas. Te iba a hacer una pregunta. Una cosa que me llamó la atención también es este nuevo rol de HR, ¿no? Es decir, normalmente en una empresa tú pensarías, una empresa tradicional y quizá un cerebro como el mío, cuando se habla de digitalización, qué sé yo, es volcar al área de recursos humanos, de TI. sistemas, ¿no? A decir, oye, ¿cómo hacemos para modernizarnos y digitalizarnos? Y tú lo que estás diciendo, no, ojo, ese es un rol del área de recursos humanos. ¿Cómo hacer que los trabajadores se alineen a esta nueva manera de trabajar? Eso me parece bien interesante. Yo creo que el rol de RH, o sea, digamos, RH para mí siempre va a ser el impulsor, ¿no? Digamos, y luego viene todo el grueso de los líderes que son los que deben dinamizar este foco.
Para mí sí, para mí RH hoy es esta palabra, estas palabritas en inglés que suenan muy bien, pero es un habilitador de negocio. Sí. Porque finalmente puede haber mucha tecnología. Yo voy, salgo, y tengo un CAPEX, invierto, traigo herramientas, pero si no tengo esas capacidades y esas habilidades digitales y la permeabilidad de la mentalidad en los colaboradores, que son los que van a desarrollar e implementar el proyecto y luego hacerle uso, va a ser muy complicado. Entonces, el rol de RH es el primero que tiene que transformarse constantemente, es el primero que tiene que estar practicando estas nuevas habilidades de empatía, de colaboración y rediseñando sus procesos, dejando de ser procesos y convirtiéndolos más en servicios, ¿no? Sí, Transversales. bien interesante. O sea, es otro rol totalmente, ¿no? Es un Sí. rol de Tenemos, hacer, aparte, toda esta función de hacerlo más ágil, es impresionante. De verdad que me gusta mucho. tenemos un par de preguntas, Mili, una relacionada a lo que justo estás mencionando. ¿Cuál consideras que serán los perfiles o puestos de RH más solicitados? Deberían las empresas empezar a incorporar, por ejemplo, gente en RH que haga analítica de data, ¿no? Eso para acelerar los procesos de análisis y de toma de decisiones. Eso es uno. Dos, yo creo que gente que haya incorporado este enfoque de behavioral economics y de future thinking, también. Entonces, claro, los títulos pueden ser rimbombantes, ¿no? Pero, digamos, científicos de la prospectiva, o sea, no sé si ese título van a empezar a aparecer aquí en Perú, hay en otros países, pero asociados a esas capacidades sí, porque hoy RH sigue siendo muy tradicional todavía en el mercado. Y hay algunas empresas, algunos sectores que sí han insertado cambios, algunos lamentablemente solo de título, ¿no? Creando la unidad de experiencia del colaborador, pero otros sí, más allá del título, cambiando las funciones, cambiando la forma de trabajo, ya no vertical la descripción como proceso, sino transversal como servicio. Y eso es lo que va a hacer marcar la diferencia en un equipo de RH. Hay otra pregunta, me dicen que todo lo que hemos mencionado se aplica al sector administrativo, pero ¿cómo se puede trabajar esto con personal de un campamento? Sí. A ver, hay varias cosas. Justamente en Lab tenemos personal operativo y personal administrativo. Y además, como tenemos el proyecto de ampliación, tenemos además gente en campo, en campamento, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo puedo trasladar esto al personal de campamento? Estamos hablando del mismo layer número 1 del que les hablaba, que es la transformación del mindset. Y eso es transversal. No me importa si trabajas en una oficina o trabajas en el site. Este proceso de transformación de mindset pasa por ahí también. Implica que estemos ahí en el campo, ¿no? Y eso también tiene que empezar a cambiar en los equipos de RH, ¿no? Pero bueno, entonces, el tema de transformación de mindset es transversal a la naturaleza de la función. Y en los otros dos niveles que les comentaba, de agilizar, de insertar aceleradores del desarrollo de estas capacidades, también se puede hacer en el campamento. Hay que chequear la manera como se está trabajando en el campamento. Hay que chequear la forma cómo se están comunicando en el campamento. Estoy pensando en mineras, por ejemplo. Estoy pensando en el sector eléctrico. He tenido la oportunidad de trabajar 10 años ahí y claramente el rol de los líderes del equipo de RH para insertar estos pequeños cambios en las prácticas y procesos es fundamental, pero hay que ir allá, hay que ver cómo se hacen las cosas, hay que escuchar a la gente, hay que ver cuáles son las preocupaciones y las frustraciones y hay que ver cómo vamos insertando estas nuevas habilidades, ¿no? Desde el ejemplo de la empatía y la colaboración. Y había la pregunta ahí desde las comunicaciones, ¿qué rol tenemos en el proceso de digitalización? Ojo que estás hablando de digitalización, ¿no? Desde comunicaciones, para mí, permeabilizar el cambio, sensibilizar a la organización en el valor de la digitalización, ¿no? De por qué volvernos digitales, ¿por qué ahora voy a trabajar aquí frente a una computadora si yo soy peruano, quiero ver gente, ¿no? Quiero ver gente, quiero tocar,
quiero sentir que estoy acá, quiero irme a almorzar contigo 2 horas, ¿no? Un arroz con pollo de este tamaño. O sea, todo este tema que ahora está empezando a verse transgredido por el COVID, ¿no? La gestión de la comunicación tiene que acompañar, para mí, o comunicaciones y RH pasan por el mismo foco que tiene que ver con habilitar el negocio, ¿no? Desde roles distintos. Entonces, no es solamente sensibilizar con información, sino necesito yo incorporar a estos colaboradores en el proceso de construcción de la digitalización del negocio, dándoles voz a esos colaboradores, ¿no? Que ellos hablen en el workplace, por ejemplo, y que digan cómo están viviendo este proceso de digitalización, por qué sienten que agrega valor, por qué no sienten que agrega valor, hacer foros, hacer debates, no tener miedo a las opiniones de pronto no tan positivas en relación a las acciones que tiene la empresa, muy por el contrario, transparentarlas para poder gestionarlas. Nos menciona sobre la fuerza de ventas. Dice, ¿el cambio de vender presencial a virtual se moverá en función de los clientes y sus nuevos hábitos? Totalmente, totalmente. Hoy he estado leyendo algunos reportes que están haciendo algunas empresas de encuestadoras sobre cómo en estos 2 meses se está cambiando, se está pronosticando el cambio de los hábitos de consumo de los clientes, ¿no? Y para los que han tenido la posibilidad de salir en este tiempo, o han conversado con gente que sale en este tiempo a comprar, o a la farmacia, o al banco, ustedes ya estamos empezando a ver comportamientos, ¿no? De tipo, alguien se me para al costado y yo me alejo. O alguien se acerca a hablarme y yo le pongo la mano, ¿verdad? Entonces, hay una serie de comportamientos que tengo que empezar a observar, y por eso la ciencia de Behavioral Economics te ayuda a eso. Entonces, en la gestión de la venta, fundamental, y es un área, es uno de los procesos que más va a tener que transformarse o reinventarse, increíblemente. Y entonces ahí básicamente hay que ver cuál es la mejor forma, cómo es que el cliente va a consumir ahora. ¿Todo va a ser e-commerce? Es la pregunta. Porque hay muchas cosas que la gente para comprar, para tomar la decisión de compra, quiere ver y quiere sentir, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la venta de artículos de lujo, ¿no? Si yo voy a comprar un yate, voy a querer verlo, bueno, ahora muy poca gente que de repente va a tener ganas de comprarse un yate, ¿no? Más va a querer comprarse una fumigadora para su casa. Pero en todo caso, es bien importante analizar y estar muy atentos al comportamiento. En este momento de cuarentena, la fuerza de ventas de los sectores que tienen grandes equipos de ventas deberían estar abocados estudiando a sus consumidores. ¿Qué cosa es lo que está cambiando? ¿Qué compraría, no compraría? Es empezar a pronosticar. Por eso es que el future thinking es fundamental como parte del desarrollo de las capacidades digitales, y por eso la curiosidad, la exploración, el ensayo son fundamentales también. Tenemos otra pregunta, dice, antes de iniciar todo el proceso de transformación digital, ¿se tendría que empezar por un cambio en el modelo de competencias de la organización? Oye, qué interesante pregunta, ¿no? Yo haría una pregunta un poco más atrás también. ¿Necesitan mantener los modelos de competencias en la organización? De nuestra famosa Marta Ales, ¿no? Siguen siendo, o sea, no digo que no sean vigentes, me hago la pregunta, o sea, ¿siguen siendo vigentes los modelos de competencias como están estructurados? ¿No? Dentro del material les estoy dejando un link a esta empresa que ha construido como una especie de manual de competencias digitales, ¿no? La pregunta es, primero, ¿el modelo de competencias me sigue sirviendo o no? Y 2, para responder a tu pregunta, Silvia, antes de iniciar el proceso de transformación digital, ¿se tendría que empezar por un cambio en el modelo de competencias? Antes de eso, yo empezaría por tener un consenso en el propósito del negocio. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿En qué contexto estamos? ¿Por qué ese propósito hace sentido en este contexto? ¿No? Y a partir de ahí, yo me empiezo a preguntar, ¿cuáles son, para yo poder conseguir este propósito en este contexto particular, cuáles son esos valores que necesito? ¿Estos valores que yo tengo compiten o ayudan a conseguir el propósito? Y a partir de ahí empiezo a desplegar
y luego voy a aterrizar en aquellas conductas, comportamientos y motivaciones que necesito incorporar en la organización. Digamos, para mí el modelo de competencias es como en el tercer o cuarto nivel, cuando yo estoy hablando de comportamiento. Ante todos estos cambios, la cultura de las empresas, espero Silvia y espero a Carlos y a las otras preguntas también haber podido responder, si no, por favor, háganme llegar sus comments. Y hay una pregunta más que dice, Daniel, ante todos estos cambios, la cultura de las empresas tendría que cambiar. La típica respuesta del consultor sería sí y no. Va a depender en qué sector estás y va a depender de qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Muy probablemente sí, porque el impacto de la pandemia es mundial y entonces hay un impacto económico gigante y y el impacto social es gigante. Entonces, probablemente varios aspectos que forman parte de la descripción cultural tengan que cambiar. No necesariamente un cambio radical en algunos sectores y en otros sí, ¿no? Va a depender qué tan preparado estabas para enfrentar una situación así. Mili, creo que hay una última pregunta, pero creo que le has ido respondiendo a lo largo de toda la presentación. Es, ¿qué competencias debe desarrollar el líder tradicional hoy en día para saber comunicar y relacionarse, especialmente en entornos digitales hoy por hoy? Sí, ¿sabes lo que pasa con esas preguntas? Al final, yo no sé si les pasa a ustedes en las organizaciones, ¿ya? Pero es como que se espera que el líder sea Superman prácticamente, o Superwoman, ¿no? Es como que el líder, además de ser técnicamente hábil en su proceso, por lo menos lo básico para liderar un área, además sepa comunicar, sepa gestionar personas, sepa administrar contratos, es como que prácticamente que sea todo. En este contexto, lo primero que yo digamos, diría del líder en este contexto es, uno tiene que ser humano, ¿no? Tiene que ser humano y tiene que ser capaz de conectar. Eso para mí es fundamental. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que sea una persona capaz de, frente a este proceso de crisis en donde nos preocupan varios aspectos económicos en el negocio, por ejemplo, sea capaz de decir, oye, a mi proveedor, ¿le estoy pagando o me estoy financiando con mi proveedor? A mi contratista, ¿le estoy generando una oportunidad de crecimiento o no? A mis stakeholders, a mis colaboradores, a mi equipo está bien, o en este contexto de trabajo remoto, están trabajando más horas. O sea, un líder que pueda hacerse este cuestionamiento, que pueda tener a la persona en el centro, que pueda tener incorporada esta habilidad de conectar, es el punto fundamental en una cultura digital y en este contexto de cambio acelerado. Mili, creo que no tenemos más preguntas. Vale. Yo tengo una pregunta, Mili. Contigo No sé cerramos, Ani. sí, que no sé si puedas contestar. Sí. ¿Tú cómo ves las universidades hoy en día, los programas o la currícula de las universidades en términos de la carrera de recursos humanos? ¿Están alineados con todos los temas que nos has estado hablando? Porque hacia eso va, ¿no? Y tengo la sensación que quizá no necesariamente están al día, tan al día. ¿Sabes algo de esto? Te agradezco la pregunta. Hasta el año 2018, yo formaba parte, era miembro consultivo de un instituto educativo. ¿Ya? Hasta ese entonces, yo me acuerdo que me revisé la currícula de pregrado y posgrado de las carreras asociadas vinculadas a recursos humanos, ¿no? De hecho, hice una propuesta, siendo miembro del consejo, hice una propuesta de contenido para los temas de recursos humanos, ¿no? Porque seguimos enseñando lo mismo, ¿no? Y es bien válida tu pregunta porque finalmente necesitamos profesionales distintos, pero tenemos un modelo de aprendizaje que es por donde empezaba y además un modelo educativo que no genera este tipo de capacidades digitales desde ahí. Que no genera la curiosidad porque tiene alumnos sentados recibiendo una información, que no genera la exploración, que no genera el pensamiento crítico, que no genera el cuestionamiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que la labor de las universidades desde el pregrado, fundamental,
es cambiar la currícula. Entiendo que hay una serie de restricciones de la SUNEDU y tal, pero el gobierno hoy está viendo por todos lados y por todos sus instituciones de que necesita cambiar, ¿no? Mira los cambios que han habido en el Ministerio de Educación con las plataformas o sea, eso yo pensé que iba a morir y no lo iba a ver nunca, ¿no? Yo esperaría que este tipo de aceleración, y creo que todos esperamos y rezamos para que este tipo de aceleración ocurra y que la SUNEDU o las instituciones respectivas flexibilicen la posibilidad de que las universidades puedan innovar en su currícula, ¿no? Sí, ok, gracias. Gracias, Milagro, la verdad, muy interesante el tema, novedoso, y creo que les has hecho un talán a todos nosotros que hemos participado, pues hay muchísimo por hacer, ¿no? Gracias. Felicito, Gracias, Anita, muchas gracias por tu aporte y que estés bien. Gracias a todos por mantenerse conectados y por las preguntas. Un abrazo y que estén bien también. Gracias, chao, chao. Mili, Chao. gracias a todos. Pati, gracias. Los que nos han, gracias, Mili. Gracias a todos los que nos están siguiendo. El webinar lo estamos grabando, los vamos a colgar para algunas personas que no pudieron estar hoy, acompañarnos hoy. Y Mili, ¿nos compartes tu presentación? ¿Sí? Sí, te la paso a ti y ya te encargas de pasarlas. Ajá, sí, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos, buenas noches y quédense en casa, no salgan. Nos vemos. Chao, 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 Mili, Adiós. gracias. Gracias. Chao.